pues hoy, si Dios quiere, vamos a cerrar ya este trenito a las 14. Y yo sé que entre tanta información es como quizás complicado, ¿verdad?, que en su mente tengan todo el panorama, pero lo que sí quisiera es de que ya tuviéramos claro que en la Biblia tenemos una sola historia y no pedazos fragmentados, sino es una sola historia de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, donde el Antiguo va anunciando que viene Cristo y el Nuevo testifica que Él vino, pero que lo veamos ya como una gran historia. Es nuestra historia, finalmente. El Antiguo Testamento es nuestra historia. Ahí vemos cómo es que nosotros llegamos a salvación. Pues bien, entonces ya hemos visto que en las Escrituras encontramos un pacto de redención, hecho en la eternidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entre nuestro Dios Trino, donde Dios le regala un pueblo a su Hijo. El Hijo se compromete a vivir por ese pueblo, a representarlo y a dar su vida por este pueblo. Y en nuestra historia, el Espíritu Santo es el que va aplicando la verdad a cada uno de esos escogidos que el Padre le dio al Hijo, y todo para la gloria de nuestro Dios Trino. Entonces el Señor crea los cielos y la tierra, crea ese gran escenario en el que Él va a desplegar su obra de redención. Ese decreto eterno que es el pacto de redención, lo vemos como un pacto de gracia, ya lo vemos cómo se va ejecutando a lo largo de nuestra historia, cómo se ha ejecutado y cómo se seguirá ejecutando hasta que el Señor venga. Entonces el Dios crea al hombre, Dios dice que planta un huerto y coloca al hombre ahí, en el huerto, ¿verdad? Y lo coloca para que lo labre y lo guarde. El propósito de Dios era que Adán y Eva se multiplicaran y en santidad fueran alargando, extendiendo el huerto hasta poblar toda la tierra con la gloria de Dios, porque deberían de ser representantes de la gloria de Dios, en santidad hacer esto. Pero para esto Dios le pone una prueba a Adán para probar su obediencia. Y como sabemos, la mujer fue engañada, come, da a su marido, quien también come con ella. El pecado entra. A partir de ahí, que nos quede ya esto cada vez más claro, a partir de ahí los tratos de Dios con el hombre han sido solamente por su misericordia llena de gracia. Me gusta esta expresión. Solamente el hombre, a partir de ahí todos los hombres nacen muertos en delitos y pecados. Lo vemos claramente desde las mismas reacciones entre Adán y Eva, que ya lo hemos visto. Y vemos que, pero inmediatamente Dios ahí les da una promesa de vida eterna. Él maldice a Satanás y en la maldición el hombre sabe que tendrá vida, porque le dice: de la mujer vendrá uno que te aplastará la cabeza a ti, Satanás, dice Dios. Están escuchando tanto Adán como Eva, y dice: si de nosotros viene una descendencia, viviremos. Entonces en la maldición a Satanás hay una promesa de vida eterna para todos nosotros, para todos los seres humanos, que es la Génesis 3:15, y eso lo vemos como ese primer destello, esa promesa del pacto de gracia. Se empieza a ver el pacto de gracia. Y es algo que, como ya dije, Dios tenía decretado desde la eternidad. Entonces inicia ese pacto de gracia. También Él establece, Dios, una enemistad entre dos simientes espirituales: hijos de Satanás, espiritualmente hablando, e hijos de la mujer. Hombres que tendrán fe en la promesa, hombres que no tendrán fe. Hay una enemistad. Y recorre la historia y llegamos hasta Génesis 6, donde vemos que la maldad de los hombres era mucha. Todas las intenciones del corazón era de continuo el mal. Y leemos que dice que Dios se arrepintió. Esa es una manera para que lo entendamos nosotros. Dios tiene todo decretado, pero para que entendamos el dolor en el corazón de Dios de alguna forma, dice, Él se arrepiente. Pero recordemos, la maldad de todos los hombres, es universal en ese punto, antes del diluvio. Pero Noé halló gracia. Si es por gracia, no es por obras, no es algo que hizo Noé. Noé estaba como todos los hombres, pero Noé halló gracia. Dios le da gracia a Noé y lo va a salvar. A Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas, 8 personas, Dios los va a salvar. Y le dice que construya un arca.
y le dice, para que preserves la vida tú, tu familia y los animales que iban a entrar en el arca. Entonces Noé sabe que él va a vivir, y Noé sabe que de él va a venir ¿quién? La simiente prometida. O sea, no había llegado, tiene que llegar, entonces va a venir de Noé, la simiente prometida. Pero ahí en esa familia viene tanto la simiente espiritual de la mujer como la simiente espiritual de Satanás, en la misma familia. O sea, entendamos que Dios hace salvación física en el Antiguo Testamento, que no implica salvación espiritual. Pero ese gran diluvio es un tipo del gran juicio final que vendrá cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero bueno, ahí viene, porque viene Cam, y de Cam viene la simiente de Satanás. Pero entonces ya salen del arca, y no es un nuevo comienzo. O sea, en un sentido lo es, pero no lo es en el sentido de que ahí los hombres ya Dios les cambió el corazón. Sigue siendo, los hijos que nacen siguen naciendo muertos en delitos y pecados, todos necesitados de la gracia del Señor, todos, ¿no? La prueba es que mismo Noé planta una viña y se emborracha y pasan ahí ciertas cosas, simplemente para ver que todos los hombres somos débiles y necesitados de la gracia del Señor. Entonces transcurren los años y Dios confirma o repite la orden a Noé de multiplicarse, que se le había dado a Adán, que se multipliquen. Pero el hombre, como está en contra de Dios, dice, no nos vamos a extender por la tierra, y al contrario vamos a hacer una torre para que no seamos dispersos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, dispérsate, y el hombre dice, no. Somos rebeldes sin Cristo, totalmente, ¿verdad? Y construyen la torre que conocemos como Babel. Pero vemos de nuevo la rebeldía de todos los hombres, y se nos dice ahí que toda la tierra hablaba un mismo idioma. ¿Cuál idioma? No sabemos. No se nos dice la Biblia. O sea, hoy no estamos llamados a idolatrar el idioma hebreo, hermanos. O sea, no. La Biblia ya nos llegó a cada uno en nuestro propio idioma, ¿verdad? Yo lo leo todo en español, le estoy dando la gloria al Señor totalmente, que si lo lee alguien allá, un judío en hebreo o un chino en cantonés, es decir, la palabra de Dios es poderosa porque es su palabra entendida en cualquier idioma. ¿Cuál fue el original? No sabemos. ¿Cuál idioma hablaremos en la gloria eterna? No sabemos. Lo bueno es que lo que sabemos es que la Biblia llegó hoy en nuestro propio idioma, para la gloria del Señor. Pero ahí dice, se hablaba un solo idioma, y Dios confunde las lenguas para agruparlos en tribus. De ahí vemos, o sea que una tribu es por lenguas, se agrupan en tribus en función de la lengua que hablan, y así se dispersa. O sea, se va a cumplir el propósito del Señor por la buena o por juicio, pero se va a cumplir. Y llega ahí un juicio tremendo, terrible. ¿Por qué? Porque Dios va a dar su revelación especial en un idioma. Ahí sí, en el idioma ¿de qué? De los hebreos. Y como hemos dicho, todas las naciones se quedaron fuera de la revelación del Señor. Todas las naciones. Es terrible el juicio. O sea, por la revelación general, que es la creación, por la conciencia, que no es otra cosa que la ley escrita en el corazón, pero ya, digámoslo así, borrosa en los hombres por el pecado. Es que el hombre tiene conocimiento de un Dios, pero el conocimiento salvífico solo llega por medio de las Escrituras. Entonces todas las naciones quedaron en la oscuridad. Ese es el juicio terrible. Y vemos la bendición para los hebreos, para el pueblo hebreo. ¿Por qué? Ellos tienen la luz del Señor en la revelación especial. Con todo, si el Señor no ilumina el entendimiento, no llegamos a salvación. Pero ellos tienen la revelación, ¿verdad? Y después vemos en varios textos, como Josué 24:2, que Abraham, el padre de la fe, estaba adorando a otros dioses. Ese es algo que cuando yo lo aprendía y lo veía en las Escrituras me impactaba. O sea, ¿cómo? ¿El padre de la fe? Sí, pues era uno como todos nosotros, alguien que nació en delitos y pecados. Adoraba al dios de la luna y no sé qué otros dioses. Ahí estaba Abraham. Pero ¿qué hace el Señor? Va y lo escoge. ¿Cómo ha sido? Repito, desde la caída el Señor va en busca de los suyos. El Señor escoge a los que serán suyos. Es su iniciativa. La salvación es de Jehová. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y gracias a Dios que le plació tenerla con nosotros, hermanos. ¿Por qué estamos en la salvación? Porque tuvo misericordia de nosotros.
Porque tuvo misericordia, porque nos amó desde siempre. ¿Por qué nos amó? Ahí, porque así le plació. y gracias a Dios, ¿verdad? Pero Abraham estaba adorando a otros dioses. Y en Génesis 12 le da promesas a Abraham. En Génesis 12, del 1 al 3, le promete y le dice: vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Ahí, o sea, en el llamado Dios le dio la fe, porque Abraham deja todo. Se nos dice Hebreos, y sin saber a dónde iba, partió. Él no sabía a dónde iba, pero esa fe tan grande, vean, de un instante estar adorando a otros dioses, al otro instante obedecer al Señor, es que Dios hizo un cambio ahí en su corazón y le dio esa fe para creer. Ahí lo justifica, aunque después se ve, pero ahí es donde fue justificado Abraham por la fe. Y él, obedeciendo, salió sin saber a dónde iba. Y le dice: haré de ti una nación grande, es decir, va a venir de él una descendencia grande, que son todo el pueblo de los judíos, los hebreos, aun que su esposa era estéril, ¿verdad? Entonces ahí vemos que el pueblo del Señor va a nacer de manera milagrosa. La descendencia física nació de manera milagrosa, la descendencia espiritual de igual manera, va a nacer de forma milagrosa. Nosotros nacimos por un milagro del Señor, por el nuevo nacimiento, de nuevo la obra de Dios totalmente. Así como el hijo de la promesa, que fue Isaac, nació por medio de un milagro. A mí no sé, me da como ternura ver en Hebreos y dice: y de Abraham casi muerto. yo le digo, cuando yo veo a Abraham, le digo: oye, estás casi muerto. No, menos. Aunque yo creo que se lo voy a decir. No sé. Pero vean, o sea, Abraham casi muerto. Y su esposa estéril. Entonces, un milagro del Señor. Un milagro del Señor. Y nace Isaac. Eso apuntaba al nacimiento milagroso del Señor Jesucristo. Un nacimiento virginal, milagroso. Y apunta al nacimiento espiritual de todos nosotros. Por un milagro. El nuevo nacimiento. En un milagro del Señor. Y nacimos de nuevo y nuestro primer aliento de vida fue la fe. Yo creo porque estoy vivo. Los muertos no creen. Yo creo ¿por qué? Porque nací de nuevo. Dios me dio vida. Mi primer aliento de vida fue: me arrepentí y creí. Ese es mi primer aliento de vida. Y eso no se detiene. Estamos vivos, entonces nos seguimos arrepintiendo y seguimos creyendo. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Los muertos no se arrepienten y no creen. Nosotros por la gracia y para la gloria de Dios lo podemos hacer, porque Él nos dio vida. Y le promete bendición. Le dice: a todo el que te bendiga a ti, bendeciré; al que te maldiga, maldeciré. Ahora, eso ya no tiene nada que ver con el pueblo judío. No implica que si le mandamos 1,000 pesos allá, nos van a regresar 10,000. Eso no, ya no. Vean, como vamos a ver hoy al cierre, eso tiene otro cumplimiento espiritual. Eso quiere decir que quien bendiga a la iglesia será bendecido. Ahora, estamos en un entorno donde el mundo odia a la iglesia. Entonces, ¿quién va a bendecir a la iglesia si no es la iglesia misma? Somos bendecidos cuando apoyamos a otros, a hermanos aquí entre nosotros, otras misiones, una iglesia necesitada, como la ofrenda que se levantó para Jerusalén. Somos bendecidos. O sea, la iglesia ayuda a la iglesia y la iglesia es bendecida. Esa es la hoy en día como nos aplica el pasaje. En su momento sí aplicó de una forma material para los judíos étnicos, pero ya no. Pero sobre todo le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Entonces, desde ahí vemos que el deseo de Dios es salvar a gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. No solo los judíos, como ellos lo creyeron por mucho tiempo. No, el plan de Dios es salvar gente de todo el mundo. Por eso cuando vemos esta palabra mundo ya en las epístolas, sobre todo en Juan, simplemente ellos decían: es el salvador de todo el mundo. ¿Pero para qué? Para que los judíos entendieran que no solamente es de ellos, sino que va a salvar a personas ¿de qué? De todo el mundo. No habla de una salvación universal, obviamente. Pero bueno, entonces le promete en Génesis 12. En Génesis 15 le jura esas promesas, porque le dice a Abraham que parta unos animales, pone una mitad enfrente de la otra, hace un camino de sangre. Y dice que entra un sueño profundo en Abraham. Y quien cruza es en una teofanía, una antorcha, una columna de humo. ¿Quién es? Es Dios. Eso implica que Dios se compromete, Él, a cumplir con lo que le prometió a Abraham.
Él lo va a cumplir, Él lo juró. Lo promete en Génesis 12 y lo jura en Génesis 15. Esa es otra definición de un pacto, una promesa jurada. Lo que promete, lo jura. Y es totalmente, depende de Dios. Cuando Dios pasa en medios animales, Él dice, si no cumplo, que así me pase a mí. Pero Dios es fiel, obviamente. Lo promete y lo jura. Entonces, la descendencia de Abraham, que son los judíos, van a ser bendecidos, así tal cual se lo dijo a Abraham. Van a ser multiplicados y van a llegar a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. Y ahí en la Canaán serán muy bendecidos, físicamente hablando, muy bendecidos. Y siempre dentro del pueblo judío ha habido un remanente espiritual. O sea, un remanente, no podemos saber, pero ha habido un remanente salvo. Pero finalmente es una promesa como nación. Aunque muchos van a quedar tendidos en el desierto por su desobediencia, muchos judíos como nación van a llegar. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió y se lo juró a Abraham. No implica que todos los que lleguen todos son salvos, o sea, no mezclemos cosas. Dentro de todos los que llegan hay un remanente salvo, siempre ha habido un remanente salvo. Pero van a llegar como nación, ¿por qué? Porque Dios lo prometió y lo juró. Pero Él, como veremos, pero después de que promete y jura, vemos en Génesis 17 que Dios les da una condición. ¿Cuál condición? La circuncisión. Y Él dice, y el varón incircunciso, en Génesis 17, 14, ya estoy en su página 9, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado mi pacto. O sea, es una clara condición. Entonces vemos en Abraham elementos de un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque lo que Dios le prometió a Abraham y lo juró, Dios lo va a cumplir. Pero vemos también elementos de un pacto de obras, porque hay una condición que tienen que cumplir. De tal manera que, ¿cómo se reconcilia esto? Dios va a cumplir su promesa, pero en el camino muchos van a quedar tendidos en el desierto. No todos van a llegar. Ahora, los que llegan no merecen llegar. ¿Llegaron por qué? Por la gracia del Señor, porque Él se lo prometió a Abraham. De tal manera que cuando vemos la rebelión del pueblo y cuando Moisés intercede por el pueblo, generalmente, varias veces le va a decir, acuérdate de tu pacto con Abraham. O sea, tú lo prometiste, acuérdate. O sea, por amor de tu nombre, no nos fulmines. O sea, siempre ha sido por lo que Dios prometió. ¿Por amor de qué? De su nombre. Pero entonces vamos a ver algo. Aquí se da una condición, la circuncisión. Cuando seguimos leyendo las escrituras, si ustedes la leen con cuidado, desde aquí, desde Génesis 17 hasta Éxodo 19, si las van leyendo, se van a dar cuenta que en el camino van a encontrar aspectos de la ley mosaica. Los van a ir encontrando en el camino. Pero en Éxodo 20 es cuando Dios entrega su ley. Eso es una ampliación gigantesca y definitiva de lo que quiere decir la circuncisión, porque nos lo dice después Pablo en Gálatas. Cuando querían judaizar, precisamente, Pablo les dice, les recuerdo, que todo el que se circuncida se obliga a cumplir con toda la ley. O sea, Pablo nos da el significado de la circuncisión. Entonces todo varón que se circuncidaba se obligaba ¿a qué? A cumplir con toda la ley. Con toda la ley. O sea, 100 por toda la ley, absolutamente. Ahí en Abraham se da ese destello de la circuncisión, el pacto de la circuncisión. En Moisés se da por completo, ¿no? Y se sigue dando con los reyes, etc. Siempre vamos a encontrar esta tensión entre las promesas y las condiciones. Pero tengamos en mente, el pueblo jamás va a poder cumplirlas. Pero entonces, ¿a quién tiene en mente Dios con todo esto? ¿Para qué está haciendo todo eso? ¿Para qué? Para resguardar la promesa. Por medio de las leyes está resguardando la promesa, para que cuando llegue Jesucristo, Él sea el que nacido de mujer y nacido bajo la ley, Él cumpla con ¿qué? Con todas las condiciones. ¿Para qué? Para que una vez cumplidas todas las condiciones, Él pueda otorgar las bendiciones espirituales, pero al pueblo del nuevo pacto, que es con lo que vamos a cerrar hoy. Entonces, para Abraham, la circuncisión fue un sello de que había sido justificado por la fe, para Abraham. Pero para los descendientes de Abraham era ¿qué? La obligación de cumplir con toda la ley. Eso quiere decir la circuncisión. Entonces,
De aquí sale algo que es importante que entendamos. Vamos a leer Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Antiguo Pacto tiene todo que ver con los judíos, solo con los judíos, Antiguo Pacto. Antiguo Pacto es Abraham, Moisés, David. O sea, el enfoque de Dios es con los judíos, Antiguo Pacto. Pero en esas promesas que Dios da, terrenales, vienen envueltas promesas espirituales, vienen en sombras, en tipos. ¿Para quién? Para el pueblo del Nuevo Pacto. Antiguo Pacto solo con los judíos, o sea, solo con ellos. Es Abraham, Moisés, David. Por eso todo aquel que hoy quiere judaizar simplemente no entiende la escritura. Por eso les decía, o sea, idolatrar en cualquier manera a la nación de Israel es eso, es idolatría. Está mal. De cualquier forma, de lo que sea. No sé, yo de repente veo videos donde meten muchas palabritas en hebreo y se sienten más santos. Eso no es así, hermanos. No es así. Etcétera. Y ni se diga, ¿no? Que luego hacen representaciones, porque veo donde entran varios con el arca del pacto. O sea, es decir, no, esas cosas ya no. Pero bueno, entonces, Antiguo Pacto solo para el pueblo judío, solo para ellos. El que hoy en día se quiere meter ahí no entiende la historia de la redención. Y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque judaizar alimenta la carne. O sea, al hombre eso quiere hacer. Quiere sentir que hace algo y se siente bueno por hacer algo. Eso eran los judíos. Eso es lo que Satanás quiere traer hoy de regreso. O sea, ya en Apocalipsis a estas sinagogas de los judíos se les llama sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque ya está Cristo. Entonces hoy esos grupos judaizantes son sinagogas de Satanás. Así, con todas sus letras. Y son peligrosas. Y nosotros no caigamos en eso. Entonces, página 10. Abraham engendra a Isaac. Isaac a Jacob y a Esaú. Y ya vemos que nos lo va a decir, evidentemente, Pablo en Romanos. Pero Dios escoge a Jacob. De Jacob viene, obviamente, las tribus. Pero aquí viene Judá. Judá nace de Lea, la mujer que Jacob no amaba. Y de Judá, va a venir aquel con mayúsculas que llevaría el cetro de Israel. De Judá viene el rey prometido. Entonces ven cómo se va cerrando. Primeramente de la mujer, de toda la humanidad, claramente de la mujer viene el Mesías. Después voltea y dice, de Noé. Y después de quién? De Abraham. Ahora de quién? De Judá. ¿Sí vemos? O sea, se va cerrando. Dios cada vez nos va dando más información en su desarrollo histórico de dónde vendrá el descendiente prometido, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos dice desde el Génesis que viene de Judá. Porque en las bendiciones que da Jacob a sus hijos en el hecho de muerte, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De aquí viene el título que encontramos en Apocalipsis, el león de la tribu de Judá. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? O sea, un león fuerte, ¿quién lo va a despertar? Nadie. Y dice el 10, no será quitado el cetro de Judá. O sea, ya está prometiendo. La realeza será de ahí y será una realeza que eterna. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y al se congregarán los pueblos. Pero no será quitado el cetro de Judá. De ahí viene un rey que será eterno. Después Dios lleva a su pueblo Israel a entrar en la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para cuidarlos. No sé si había, o sea, ¿qué pensamos de Egipto? Fueron oprimidos y esclavizados. Pero realmente los llevó para cuidarlos ahí. Sabemos que llegaron por una hambruna, para cuidarlos ahí. Es bien interesante porque los egipcios, ellos aborrecían a los pastores de ovejas. Y le dice, justamente cuando van a entrar, o sea, les dice, cuando vayas a entrar, cuando el faraón les pregunte a qué se dedican, díganle eso, somos pastores. ¿Para qué? Para que los envíe a la tierra de Gosén, y allá no los van a aborristar, allá en Gosén, y allá se van a multiplicar. Entonces después Dios lleva a su pueblo, a Israel, a entrar en la tierra de Egipto para cumplir su promesa de multiplicarlos. Entran 70 personas, se establecen en Gosén, ahí los cuida y los
multiplica. Vean, Génesis 46, 27. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y aquí está lo que comenté. Génesis 46, 33 a 34. Y cuando Faraón nos llamara y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. O sea, allá iban a estar tranquilos y se iban a ¿qué? A multiplicar. Después sabemos que son esclavizados. Pero cuando vemos la historia, entre más eran oprimidos, dice, más se multiplicaban. Es bien bonito, porque eso ¿qué implica? O sea, el pueblo de Dios está en el mundo, que es Egipto. Egipto es el mundo. El pueblo está en el mundo y está siendo oprimido ¿por quién? Por el mundo. La iglesia, ¿dónde está? En el mundo. El mundo nos oprime. Entre más nos oprima, más nos multiplicaremos. Así es el plan del Señor. Amén. Bueno, pasan 400 años y Dios decide que ya es tiempo de sacar a su pueblo. Y esto lo había profetizado a Abraham. Desde Abraham les había dicho que serán esclavizados en Egipto todo este tiempo. Trae aflicción sobre ellos para que clamen al Señor. Y leemos en Éxodo 2:24. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No es que se le olvidó, se acordó. Quiere decir que otra vez Dios va a entrar, digámoslo así, en acción en su plan de redención. ¿Pero por qué? Vean, ¿por causa de ellos? ¿O por causa de quién? ¿O por causa de Abraham? ¿Por qué Dios va a ir por ellos? ¿Por qué Dios los va a rescatar conforme a este texto? Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto, porque Él lo prometió y porque Él lo juró. ¿Ven? Con Abraham, Isaac y Jacob. Por causa de su promesa jurada es que Él va a rescatar a su pueblo. De la misma forma con nosotros, porque Él lo juró, lo prometió desde la eternidad, es que Él viene a rescatarnos a nosotros, a darnos la salvación. Por causa de su pacto eterno. Aquí por causa de su pacto que hizo con Abraham. ¿Vemos, hermanos? Dios escucha y se acuerda de su pacto hecho con Abraham y dice, ahora es tiempo para sacar a mi pueblo. Y lo saca, esto es precioso, mostrando que solamente Él es el Dios del universo y destruye a todos los dioses falsos de Egipto. Cada una de las plagas le pegaba a un dios de los egipcios. Solo Dios es el Dios del Nilo. O sea, ellos creían que del Nilo viene la vida. Solo Dios es el Dios del Nilo cuando lo convierte en sangre. El Dios de las ranas, de los piojos, de las moscas, del ganado, de la vida, de las estaciones, cuando ellos creen en el Dios Sol, ¿y qué hace? Tinieblas. Del sol, de la muerte también. Solo Él. Y así después de multiplicar a su pueblo, lo saca de Egipto, destruyendo a Faraón, quien también se creía un Dios. Y se nos dice en Éxodo 12:37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contarlos niños, ni mujeres, ancianos. Entonces, estiman que eran entre 2 y 3 millones de personas los que salen del Éxodo. ¿Cuántas personas entraron? 70. ¿Cuántos salen? 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, 2 o 3 millones. Es decir, Dios cumple que su promesa y los multiplica. Para eso los llevó ahí, para ahí guardarlos. Y lleva a su pueblo de ahí al monte Sinaí. Ahí hace un pacto con Él. Un pacto donde les entrega su ley. Les entrega de nuevo la ley moral. Esa ley moral que fue escrita en el hombre por creación, en todos los hombres en el corazón, Adán y Eva. Esa ley moral que ya es borrosa porque nacimos muertos en delitos y pecados. Esa ley moral que Dios escribe de nuevo con su dedo en tablas de piedra y se las vuelve a entregar. Además de la ley moral les da estatutos y decretos que nosotros conocemos como la ley civil y como la ley ceremonial, que eran solamente para los judíos. La ley civil y ceremonial era solo para los judíos. En Cristo la ley ceremonial se abroga porque Él cumple con todo. Él es el sacrificio perfecto. Y hoy Romanos nos dice que tenemos que sujetarnos a las leyes civiles del país donde vivamos. ¿Vemos? O sea, el plan del Señor se mueve de un pueblo, Israel, ¿a qué? A todas las naciones. Y les dice, esto es lo que tienen que hacer. Y el pueblo dice en Éxodo 24:7,
Y tomó el libro del pacto, o sea, Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, el pueblo entra en un pacto con Dios. Este no es un pacto hecho con Moisés, es un pacto hecho con la nación de Israel. El pueblo dijo, ¿ven? El pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es un pacto que Dios hace con la nación de Israel. Lo ve como uno. A la nación de Israel la ve como una. Entonces, repito esto que ya dije. Como nación los va a llevar ¿a dónde? A la tierra. Como nación ya los multiplicó. Como nación los va a bendecir. Los ve como uno. ¿Por qué? Porque vendrá quien es el verdadero Israel, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en Cristo también nos ve como uno, a todos nosotros como pueblo, como uno, pero el verdadero que Israel en Cristo Jesús. Pero el pueblo entra en un pacto donde hay una condición y claramente se ve la obediencia. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, una obediencia que es perfecta, también la que se requiere. Ellos, los israelitas, han aceptado el pacto mosaico, un pacto hecho con la nación de Israel, pero no pueden cumplir. Muy pronto incumplen la ley de Dios pidiéndole a Aarón que les haga un becerro de oro. Pero por causa de la promesa hecha a Abraham, Dios los perdona y los conduce a través del desierto por 40 años y los lleva a la tierra que les había prometido a Abraham. Ahí en la tierra es donde van a cumplir con todas las leyes que les dio en Sinaí, leyes que sirven para proteger la llegada del Mesías prometido. Vean, eso lo vemos también. Y todos esos estatutos y decretos que te entrego hoy los cumplirás en la tierra a la que te llevo. Tener el propósito de ser cumplidos ahí en la tierra. Por eso, Jesús tenía que nacer ahí siendo judío. No podía ser de otra forma. Ese era el decreto de Dios. Años después el pueblo está en una pésima condición. Me brinco tramos de historia, obviamente, hermanos, pero quiero que tengan ustedes el panorama de la historia de la redención. Y piden un rey como el de las demás naciones. Ellos no quieren ser gobernados por Dios y Dios les da a Saúl, un rey que no era conforme al corazón de Dios. Saúl muere y Dios levanta a David, un hombre conforme al corazón de Dios, con el que Dios hace un pacto. Le promete un descendiente que se sentaría en el trono de Israel y que gobernaría al pueblo por la eternidad. Todo el desarrollo del pacto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Todo el desarrollo lo encontramos ahí. Pero pongo aquí este salmo que hace referencia al pacto de David, porque aquí vemos claramente esa tensión entre las promesas juradas de Dios. O sea, Dios promete y jura que de David vendría un descendiente, el rey eterno. Pero también vemos una condición, hay una tensión. Esa tensión siempre se ve entre lo que Dios promete y jura y la condición que Dios está dejando a lo largo de todo el antiguo pacto, condiciones. Para los israelitas sí, pero finalmente ¿para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo están viendo? Y dice Salmo 132, vean el verso 11. En verdad juró Jehová a David, ¿ven? Lo mismo que encontramos con Abraham. O sea, y no se retratará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. O sea, Dios le jura a David, de ti vendrá el rey eterno. Pero, ¿qué dice el 12? Si tus hijos guardaren mi pacto, ahí está la condición. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. O sea, hay una condición. ¿Y cómo vemos esto? Evidentemente, el rey Salomón es el cumplimiento inicial de esta promesa, ¿verdad? Porque vemos allá en 2 de Samuel 7, que le dice, un hijo tuyo me va a edificar a mí una casa. Y Salomón edifica el majestuoso templo, pero apuntaba al Hijo eterno, a nuestro Señor Jesucristo, quien edificaría una casa que es indestructible y eterna, que es quien, la iglesia de Cristo, nosotros. Salomón vemos, ¿verdad? Yo digo, se descarrió nada más con 1000 mujeres, Salomón. Pero porque Dios le había prometido a David, lo preservó todos los días hasta el fin de su reinado, a Salomón. Pero después de Salomón, ¿qué va a pasar con los reyes que vienen? Si el rey es obediente a Dios, va a llevar a la nación a obedecer a Dios y será dejado en el trono. Pero si el rey lleva a la nación a pecar contra Dios, ese rey que va a ser quitado
y otro rey va a ser puesto en su lugar. Ahí vemos la condición. Entonces, ¿qué vemos a lo largo de la historia? Reyes que entran y salen, con muy pocas excepciones. Prácticamente todos los reyes, tanto del reino del sur cuando se divide y el norte. Bueno, el norte todos los reyes fueron malos. En el sur, con pocas excepciones, hay algunos buenos. Pero ¿qué vemos? Que si el rey desobedece era quitado y un nuevo rey era puesto en su lugar. Y así. ¿Hasta qué? Hasta que viniera el rey que cumpliría con qué, con todo, y él por su obediencia se ganaría el derecho al trono para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Es la forma como lo vamos viendo y cómo se van conciliando. Siempre las condiciones se concilian en Cristo solamente, y siempre las promesas se dan en Cristo por su obediencia. Eso lo vemos en el desarrollo del Antiguo Testamento. Aquí en el Salmo que acabamos de leer, 132, dice, en el verso 11 vemos una promesa jurada: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Pero el verso 12 vemos una condición: si tus hijos guardaren mi pacto. Esto servía para resguardar aún más la promesa de Dios. También era para hacer que los hijos de Israel esperaran, ansiosamente a ese rey que los representaría, ese Mesías prometido, quien cumpliría todas las condiciones del antiguo pacto, quien viviría una vida perfecta, el que se sentaría en el trono de David por la eternidad, trayendo la bendición prometida sobre su pueblo. Entonces el pacto de gracia se encontraba en forma de promesa en el antiguo pacto. El antiguo pacto es Abraham, Moisés y David. Como dicen algunos teólogos, el antiguo pacto estaba embarazado con la promesa del nuevo pacto. Eso me encanta. ¿Sí lo ven? En el antiguo pacto siempre ahí venía envuelto la promesa de quién, del nuevo pacto, porque ahí el antiguo pacto dio luz a nuestro Señor Jesucristo. Nació bajo la ley de mujer. Y Cristo, al cumplir con todo, en Cristo, Él establece ¿qué? El nuevo pacto. Y en Cristo empieza a nacer toda la descendencia espiritual que somos quienes, nosotros. ¿Sí lo ven? Otros dicen, imagínense el dulce, dicen, el antiguo pacto es como la envoltura y el dulce es el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo. También me gusta. Otros dicen, imagínense la flor. La flor es el antiguo pacto, pero el aroma es nuestro Señor Jesucristo, en el nuevo pacto. También me gusta. No. Entonces, el antiguo pacto fue usado por Dios para proteger el nuevo pacto. Unos dicen que la iglesia reemplazó a Israel. No. Es decir, el Israel étnico es parte de nuestra historia, porque de ellos viene Jesús y nosotros venimos de Jesús. No hay un reemplazo, hay simplemente una continuidad histórica. ¿Sí lo ven? Así es como lo entendemos nosotros, así es como creo que lo enseña Dios en su palabra. Pasan los siglos y se abre el Nuevo Testamento con Mateo. Y vean, ¿por qué abre así Mateo diciendo? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Él es, porque Él es el hijo el rey, Él es el hijo de Abraham, Él es. Por eso las genealogías son tan importantes, porque van trazando la línea siempre para ver a nuestro Señor Jesucristo. El hijo prometido de la mujer, la simiente de Abraham, el hijo de David, el rey prometido, había llegado. Jesús había nacido, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya encontramos estos énfasis, nacido de mujer. Él es el hijo de la mujer, el prometido. Desde Génesis 3:15. Y bajo la ley, Él es el que va a cumplir con todo. Y no solo eso, Él va a dar su vida por los pecados del pueblo. El postrer Adán, Jesucristo, nació bajo la ley y fue probado como el primero, pero no en un paraíso, sino en un desierto. Y como al primer Adán se le dio una misión, la obediencia perfecta. A diferencia del primero, la cumplió. Y no solo eso, pagó la sentencia de muerte con su vida. Jesús oró al Padre en su agonía en Getsemaní, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero eso no era posible, porque para eso había venido, para con su sangre establecer un nuevo pacto de gracia. Él lo había dicho en Mateo 26, 27 al 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesucristo vino a establecer ese nuevo pacto que había sido prometido por Dios en el Antiguo Testamento. En Jeremías 31, cuando dijo: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero es la casa del verdadero Israel. No como el pacto que hice con sus padres, y se refiere a ¿qué? Al antiguo pacto. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Por qué? Porque había una condición. Ellos que desobedecieron. Y dice, aunque fui yo un marido para ellos. ¿Por qué? Porque Él cumplió sus promesas. Vemos la fidelidad del Señor por todos lados. Él los llevó a la tierra prometida. Pero este es el pacto. Habla del nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a sus hermanos, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bien, cuando dice aquí, 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley moral de Dios es eterna. Es eterna. Dios creó al hombre como una persona, intelecto, voluntad, emociones, sobre todo moral. La ley de Dios, los 10 mandamientos, esa es la ley de Dios, escrita en el corazón del hombre, los 10 mandamientos. Por eso todo hombre en cualquier cultura, en todo tiempo, ha sabido que matar está mal, porque está escrito en su corazón. Es la ley moral, 10 mandamientos. Entra el pecado y ¿qué empieza a pasar con esa ley moral? Yo lo digo, esa obra perfecta del Señor, crearnos justos, rectos. Esa ley moral con el tiempo se va haciendo borrosa. Sí, seguramente usted cuando cometió un pecado de jovencito, el Señor lo acusó. Yo no lo sé. Quizás cuando dio esa primer probada al cigarro, sí, Dios lo acusó. Pero usted lo sigue haciendo. Su razonamiento lo fueron convenciendo. Y entonces, ¿qué pasa con lo que se llama también conciencia, con la ley moral? Dice, se va cauterizando, se va endureciendo. Entonces llega el punto que está tan dura, o tan borrosa, digamos así, la ley moral, que pasa lo que pasó en Génesis 5. El designio de todos, o sea, los pensamientos de su corazón, de continuo solamente el mal. Ya no hay un freno en ellos, porque ya perseveraron tanto en la maldad que ya no hay un freno. Por eso Dios llega y les entrega de nuevo la ley escrita por Dios en tablas de ¿qué? De piedra. ¿Para qué? Para que ellos al leer la ley otra vez avive lo que está en el corazón, pero no para salvación, sino para que se den cuenta que no la están cumpliendo, que están fallando contra Dios. Por eso Dios vuelve a entregar su ley, y es Dios, vean, Dios la escribe en el corazón de los hombres por creación. Dios la escribe en tablas de piedra, para recordar que esa ley sigue estando en esos corazones de piedra de todos ellos, pero que se den cuenta que no la pueden cumplir. Llega Cristo, gracias a Dios, Él cumple con toda la ley. Él hace una obra maravillosa en nosotros, Ezequiel 26, que nos hace una cirugía espiritual. Nos quita ese corazón de piedra, es lo primero que Él hace, y nos pone un corazón de carne, el nuevo nacimiento, la regeneración. En ese nuevo corazón que Él nos regala, entonces es donde dice ahí, da su ley y la escribe en nuestro corazón. Pero ahora la escribe de nuevo y nos da ese deseo de nuevo de querer amar y obedecer a Dios. A eso se refiere. La escribe de nuevo, pero nos regresa otra vez esa capacidad para amar y obedecer a Dios. A eso se refiere aquí. Y sigue hablando de la ley moral, los 10 mandamientos. La ley moral la escribe de nuevo en nuestro corazón. Entonces, por eso todo creyente tiene el deseo natural ya por nuevo nacimiento de ¿qué? De amar y obedecer a Dios. Por eso todo creyente puede decir con el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? Amamos la ley del Señor. ¿Por qué? Porque en la ley del Señor está el carácter de Dios. O sea, Dios es su carácter en la ley.
Entonces nosotros entre más amamos y obedecemos la ley, más mostramos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. A esta ley se le conoce en el Nuevo Testamento como la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo la podemos cumplir. Por eso es la ley de Cristo. Pero es la misma ley moral. Es la ley moral. Entonces la ley moral va por creación, se pierde por el pecado. Dios reaviva la conciencia con su ley, pero no para que sean salvos, sino para que sean acusados por la ley. Pero en Cristo, de nuevo, Cristo nos da el nuevo corazón y Él escribe de nuevo la ley moral. Nos regresa esa capacidad de amar y obedecer a Dios. Todo cristiano tiene fruto. Todo cristiano ha nacido de nuevo. Todo cristiano le ha sido escrita la ley de nuevo en su corazón. A todo cristiano se le ha regresado la capacidad de amar y obedecer a Dios. Todo cristiano puede obedecer a Dios. Si alguien profesa a la fe, decisión y sigue en la carne es porque no nació de nuevo. Así de sencillo. Así de sencillo. Todo cristiano persevera en santidad. Empieza a crecer ahí. ¿Se va a caer? Sí. ¿Feo? Sí. Pero el Señor lo va a levantar. 7 veces caerá el justo, 7 veces se levantará. Y ahí vamos. Pero si tú ves tu vida atrás y la ves el día de hoy, dices, gloria al Señor. Me ha transformado en esto y gloria a Él. Y dices, gracias a Dios porque hoy no soy lo que era. Y gracias a Dios porque no soy lo que seré en la gloria. Pero tú vas avanzando ¿a qué? En santidad. Por esto, por la obra del Señor. O sea, una obra maravillosa. Y más aún, ¿verdad? Él pone su Espíritu Santo en nosotros. Es decir, tenemos la mente de Cristo. Todas esas son alusiones a esto mismo. Y cuando dice, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, habla de un conocimiento íntimo, salvífico. Todos me conocerán. Todos los miembros del nuevo pacto son salvos. Todos. Antiguo pacto había una membresía mixta. Había el Israel y el verdadero Israel. Pero todos eran miembros del nuevo pacto por la circuncisión, sí, pero era una membresía mixta en cuanto a la salvación. Nuevo pacto, todo miembro del nuevo pacto ha sido circuncidado del corazón. Todos conocemos a Dios de una manera personal, salvífica. Por eso yo no tengo que evangelizar, ¿verdad?, a mi hermana Martita. Ella me dice, ¿qué crees? Yo también soy salva. A eso se refiere aquí. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, el pacto de redención en la eternidad, pacto de gracia, vemos cómo ese pacto de redención se va por medio de una promesa, Génesis 3:15, y cómo se va desarrollando en nuestra historia, ¿verdad? Ya lo vimos, por medio de qué, de Noé. ¿Qué hace Dios en Noé? Establece la tierra, la preserva para cuidar la promesa. Y viene el antiguo pacto, Abraham, Moisés, David, dan a luz ¿a quién? A Jesucristo. Y en Jesucristo Él establece un nuevo pacto de gracia, Jesucristo, Él lo establece. Y cuando dice Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, que ese es el antiguo pacto, se está refiriendo, está próximo a desaparecer. Cuando el autor de Hebreos escribe esto, aún el templo de Salomón reconstruido estaba en pie. Es justo unos años antes. Pero sabemos que después, en el año 70 después de Cristo, se cumple lo que Jesús había dicho, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque la mayor apostasía del pueblo judío fue rechazar a su rey y crucificarlo. Viene ya todas las maldiciones del pacto. Las maldiciones del pacto era exiliarlos, ya sacarlos de la tierra definitivamente. Ahí ya terminó el antiguo pacto. Lo dice claramente, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Cuál es el primero? Antiguo pacto. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, y desapareció. El antiguo pacto tuvo gloria, lo he dicho, pero ya cumplió su propósito. Por eso nosotros no tenemos que estar volteando a ver a la nación de Israel para idolatrarla. No tenemos que estar investigando si ya llegó la vaca roja, si ya encontraron la piedra angular ahí debajo. Yo les digo, pues sí, allá abajo hay una piedra angular porque ahí había un templo, pero ya eso ya no es. La piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. El fundamento, los apóstoles, y nosotros las piedras vivas del templo. No son como alegorías bonitas, no. Somos cumplimientos definitivos de esas promesas. Nosotros, es distinto.
Entonces, todas esas partes del antiguo pacto funcionaron, como han dicho correctamente otros teólogos, como esos andamios para construir el edificio perfecto del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y cuando ese nuevo pacto es establecido, no queda otra cosa más que quitar y destruir esos andamios que sirvieron para su construcción. El antiguo pacto fue abolido con todo su sistema civil y sacrificial, porque todo estaba cumplido en Cristo. O sea, aquí está usando elementos. Ven ustedes cuando se construye una casa, ¿qué se pone? Polines y madera, cimbra, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que se construya lo que va a ser la casa. Ya cuando la casa se construye, ¿qué se hace con todos esos andamios y polines? Ya no sirven para esta casa. Ese fue el antiguo pacto. Y muy importante, claro que sí, porque son los andamios. Claro que sí, los andamios. Pero ya está la casa construida, el nuevo pacto. Entonces se desecha. Vean, el antiguo templo fue derribado porque un nuevo templo estaba en construcción, pero con piedras vivas, con los hijos de Abraham por la fe. Que nada nos quite la vista de Cristo. Solo Cristo es el cumplimiento de la simiente prometida de la mujer. Solo Cristo es el cumplimiento del pacto abrámico. Solo Cristo es el cumplimiento del pacto mosaico. Solo Cristo es el cumplimiento del pacto davídico. ¿Y sí o no, hermanos? Ahora que empieza la guerra Israel-Irán, todos los ojos ahí están esperando una supuesta firma de un acuerdo de paz, etcétera. O sea, se distrae la mirada no, nosotros esperamos que venga ¿quién? El Señor Jesucristo. Por eso que nada nos quite la vista de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, solo los que están espiritualmente unidos a Cristo, sean judíos, sean gentiles, son los verdaderos miembros de la familia espiritual de Abraham, herederos de esa herencia prometida, los verdaderos israelitas y por lo tanto miembros del nuevo pacto. Amén. Entonces hemos visto en estos ya 3 domingos, vimos algunos conceptos importantes de la teología del pacto. Ya vimos brevemente el desarrollo pactual de las Escrituras, que es lo que estamos terminando ahorita. Finalmente, para cerrar, vamos a ver algunas implicaciones de este entendimiento para nosotros. Y solo algunas, hermanos, hay muchísimas, pero creo que puse solo 3. Este entendimiento de las Escrituras nos permite entender mejor el Evangelio. Ha estado desde el principio de la historia. Y más aún, ¿verdad? Ha estado desde la eternidad. No es algo que se le dio en un momento de la historia a la iglesia gentil. No. Desde el principio no hay otra manera de ser salvo si no es por medio del Evangelio. O sea, en el Antiguo Testamento, ¿y cómo se salvaban? Por la fe en la promesa y por gracia de Dios. Los judíos necesitan el Evangelio. Los gentiles necesitan el Evangelio. Todos, grandes, pequeños, necesitan el Evangelio. Eso quiere decir que si Cristo no ha regresado, es porque todavía hay personas elegidas por Dios en la eternidad que necesitan escuchar del Señor Jesucristo para ser parte de este nuevo pacto de gracia. Esa es la esperanza, ¿verdad? Esa es la esperanza de por qué una misión como esta está siendo levantada. ¿Por qué? Porque hay pueblo de Dios que tiene que llegar a salvación. Ese es un punto. Otro, la teología pactual nos hace entender que Cristo ha estado, está y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre ha estado con nosotros. Siempre hemos estado unidos a Cristo. En la eternidad pasada, el Padre prometió a su Hijo un pueblo compuesto por todas las naciones, en recompensa por su humillación. En cumplimiento de su propósito eterno, el Padre envió a su Hijo al mundo como ese gran misionero. Llega Cristo y ¿qué dice? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es el gran misionero Cristo. Y véanme a mí, decía Cristo, su vida, su muerte, su resurrección. De igual manera, Cristo envía a su iglesia al mundo como su pueblo para evangelizar a las naciones. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta identificación con Cristo es preciosa. El Padre envía al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros, para la gloria de Cristo y de Dios Padre. Mateo 28, 18 al 20.
Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder. Satanás ya no tiene poder. Aquel que va a ser salvo será salvo por el poder del Evangelio, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, nos dice a todos nosotros: id, haced discípulos a todas las naciones. Vean, discípulos, no creyentes. No podemos hacer nada nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar el Evangelio. Cuando des el Evangelio, da la gloria a Cristo. Cuando estés dando el Evangelio, muestra la ley al que se lo estés dando. Al de ver por la ley que es un pecador. Y después dale la gloria a Cristo diciéndole: para eso vino Cristo. Nosotros le damos la gloria a Cristo y el resultado es del Señor. El Evangelio llega para condenar o para salvar. Es del Señor. Nosotros damos la gloria a ¿quién? A Cristo, al proclamar que solo Él te puede salvar. Somos llamados a ser discípulos a todas las naciones. Y un discípulo empieza con llevándoles el mensaje de salvación. Cuando le has dado a una persona el mensaje de salvación 3, 4 veces, empiézalo a discipular. Y en el tiempo, si es la voluntad del Señor, Él mostrará esos frutos de arrepentimiento. Solo con el tiempo sabremos: gracias a Dios, Él ya es un hijo de Él. Pero con el tiempo. No es que al momento dijeron unas palabras y ya hay fiesta en el cielo, miembro, bienvenido, y firma tu nacimiento. No sabemos nosotros. No sabemos. Puede ser que sí nació al momento o no lo sé. El tiempo no lo dice. Por sus frutos los conoceréis. La gran comisión dada a Adán y repetida a Noé de multiplicarse y poblar la tierra, que se dio en Génesis 1:28 y 9:1, es ahora dada a nosotros, pero en un cumplimiento espiritual. ¿Lo ven? Sí, la iglesia. Como hijos espirituales de Abraham, por la fe, debemos de multiplicarnos y poblar la tierra. Y así el gran propósito de Dios para su creación se cumplirá. ¿Cuál era el gran propósito en Edén? Que Adán se multiplicara con hijos santos y poblara la tierra. Okay. ¿Cuál es el gran propósito de Dios para el nuevo Adán? Cristo Jesús, el mismo, pero ahora ¿qué? Con nosotros. Nos tenemos que multiplicar. ¿Cómo? Llevando el Evangelio y discipulando a otros. Siempre en cada momento de la historia somos un rebaño pequeño, pero al final, Apocalipsis, hay una visión de todos nosotros y dice: he aquí una multitud que nadie podía contar. Es que piensa, a lo largo de toda la historia, ¿cuántos creyentes? Eso, una multitud que nadie puede contar. Pero en cada pedazo de la historia somos una manada pequeña, así le plació al Señor. Oprimidos, y así nos multiplicamos. Este es el plan de Dios. Última página de esto, dice, finalmente, un tercer punto de las aplicaciones. Ver el plan de Dios en la teología del pacto nos demuestra que Dios ha sido fiel en todas sus promesas. Esto es bien importante. Dispensacionalistas piensan que las promesas de Dios para el antiguo pueblo no se han cumplido. Nosotros decimos: sí, ya se cumplieron todas, y nuestra esperanza está en ver a un Dios fiel que con nosotros cumplirá todas las promesas, y vamos a ver eso. Dios, por medio de un pacto, le prometió a Abraham una gran descendencia y lo cumplió. ¿Qué le dice en Génesis 15:5 a Abraham? Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Tomen nota de las palabras: cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Después en Deuteronomio 1:10 leemos: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. He aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Vean el Espíritu Santo, cuidadosamente selecciona las mismas palabras. Las estrellas, ¿por qué? Está dando testimonio en las Escrituras de que Dios cumplió su promesa. Deuteronomio 10:22: con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Qué te está diciendo? Dios cumplió. Ahora, Dios por medio de un pacto le prometió a Abraham una tierra y lo cumplió. Aquí dicen ellos: es que como cuando entraron en la tierra había enemigos, no cumplió. No, el antiguo pacto decía: te voy a llevar a la tierra. Una vez que te lleve a la tierra, tú obedeces perfectamente, y si no obedeces, entonces te exilio. Eso fue lo que dijo el Señor. Y Él cumplió. Había enemigos, y dejó los enemigos para probar la fe de ellos, de los israelitas. Pero vean ustedes qué dice aquí Josué 21, 43 y 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, habitaron en ella. Vean, toda la tierra. 45, ¿qué dice? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Estas promesas cumplidas para el pueblo del antiguo pacto son tipos de las promesas que han sido y serán cumplidas para el pueblo del nuevo pacto. ¿Ven? Antiguo pacto, promesas que
físicas, terrenales, pero vienen envueltas promesas que espirituales. Ese es nuestro Dios sabio. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿qué dice? Toda bendición material, no, espiritual. O sea, vaya, esas son nuestras bendiciones espirituales. El evangelio de la prosperidad, es satánico también. Satánico, totalmente. Y toman muchas frasecitas del antiguo pacto, las sacan del contexto y las dicen a los que tienen comezón de oír y que son codiciosos, porque dicen, si doy 1,000 y me dan 10,000, me conviene, lo doy. No, nosotros damos de lo que el Señor ya nos dio. Y sabemos que hemos sido bendecidos ¿con qué? Toda bendición espiritual. En lugares celestiales en Cristo. Nada nos falta. Toda bendición espiritual. Y vean, el cumplimiento de la descendencia. Apocalipsis 7, 9, 10, espiritual. Después de esto miré y aquí una gran multitud. Ahí estás tú, mi hermano, en esta visión. ¡Wow! Cuando le dijo Dios a Abraham, sal y mira las estrellas y ves si las puedes contar. Espiritualmente, tú eres una de esas estrellas. Y yo también, por la gracia de Dios. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, idiomas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, justificados, perdonados, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y el otro cumplimiento, bendición, descendencia y cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21, 1, 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Nuestra interpretación es el mal ya no existía más. Cuando veamos Apocalipsis, hermanos, lo veremos con detalle. ¿Cuándo vamos a ver Apocalipsis? No sé. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la esposa de Cristo? ¿Quién es la nueva Jerusalén? Nosotros, amén, en Cristo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios ha prometido que si morimos, unirá nuestra alma a un cuerpo glorificado, para llevarnos con Cristo, cielos nuevos y tierra nueva. Dios ha sido fiel y será fiel por toda la eternidad. Él morará con nosotros, seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Amén.